vida es justa. Entiendo yo que para mí personalmente, a mí me ha dado más de lo que debe haber merecido, ¿no? Entonces, pues estoy contento con ello. Mi vida a los 6 años era la de un niño de un pueblo, ¿no? Nadie se imagina cómo ha cambiado todo. Desde el momento en que uno entra al seminario y llega el momento en que se nos dice ya vas a ser sacerdote. Llama al arzobispo y me dice que me va a ser diácono, que es el paso anterior a ser sacerdote, pero que me va a mandar a estudiar a Roma. El motivo de mi salida de la iglesia obedece básicamente a un desajuste entre lo que yo percibía que debía ser ya, digamos, la iglesia del Concilio Vaticano II y lo que realmente estaba sucediendo. Puebla es cultura y arte, monumentos y fachadas. Puebla es historia y en cada uno de los rincones del estado es parte vital de sus habitantes. Y existen personas que mantienen la memoria viva con sus crónicas, como en Cuautlancingo, donde encontramos a Aurelio Xicoténcal. Aurelio es cronista, pero también investigador, padre y abuelo. Sin embargo, no siempre ha sido así. Él conoció el sacerdocio, también supo lo que es renunciar a él. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Mi nombre es Aurelio Xicoténcal Hernández. Nací en 1941. Me dedico ya en esta etapa de mi vida a dar pláticas a gente de aquí en colectivos de mi pueblo y a quienes me lo solicitan en otras partes. He sido cronista del pueblo en algún tiempo y pues sigo caminando por allí. Mi papá se llamó Guadalupe Xicoténcal. Mi madre se llamó María del Carmen Hernández. Mis hermanos son Miguel Xicoténcal, 2 hermanas que ya fallecieron, las intermedias. Yo soy el mayor de ellos. Mi vida a los 6 años era la de un niño de un pueblo, ¿no? Nadie se imagina cómo ha cambiado todo. Todo el pueblo estaba lleno de magueyes, plantas. No había muchos caminos, carreteras, había veredas. Eran pequeños atajos para ir de un lugar a otro, para hacer menos tiempo. Mi papá se dedicó al campo. Su papá fue campesino, él fue el hijo menor. Entonces, pues no tuvo, digamos, otro estudio. Él estudió nada más hasta tercero de primaria. En algún momento mi hermano y yo nos hemos puesto a considerar cómo es que mi papá salió adelante. O sea, ¿por qué no nos pudo dar más? ¿Cómo fue su vida? No lo sabemos. O sea, debe haber sido difícil. Los juegos de entonces eran los de el toque de estoque, el torito, el béisbol en la escuela. Fue el primer juego que yo conocí así, digamos, en lo moderno, ¿verdad? Pero fuera de eso, pues eran pues, canicas, trompo, el yoyo. Para poder, digamos, colaborar de alguna manera con la familia, había que barrer, que había árboles. Entonces era una rutina tomar la escoba de varas y barrer, echar agua antes para que no se levantara demasiado polvo. Después había que limpiar el gallinero. Mi papá tenía su yunta de bueyes y hacer los mandados, ¿no? Hacer los mandados, ir al molino llevando el nixtamal para que se hiciera la masa. Sí, hubo momentos en que mi mamá decía: hijo, te quiero mucho, pero te voy a justiciar. Darme una machetada, ¿no? O sea, pero no fuerte, sino dabas
así como medio insinuada, ¿no? Parte de mi papá, sí, yo me acuerdo que 2 veces me dio, ¿no? Uno muy chiquito, yo creo. Según me dicen, y yo nomás me acuerdo que me pegó. Pues me dicen que fue porque le boté algo que le pedía yo y no me lo quiso dar algún tiempo. Y cuando me lo dio, se lo devolví, se lo aventé. Por andar jugando, perdí a la burrita que tenía yo, ¿sí? O sea, me puse a jugar, cuando la busqué ya no estaba y pues iba a buscarla y hasta que la encuentres. O sea, yo fui el mayor, después 2 hermanas y la hermanita tercera, casi al cumplir 1 año falleció. Pero no fue un problema que yo lo sintiera demasiado, ¿no? Más aún, ya pasando el tiempo, siempre como que me vino cierto remordimiento de conciencia, según, porque con mis primos nos íbamos a robar el pan de dulce que había para la hora de que daban el atole o el café. La mayor influencia, obviamente por ser hombre, pues viene de mi papá. Yo veía que tenía gran aceptación entre la gente, entre los jóvenes, más aún en la misma familia, los otros sobrinos lo buscaban mucho. Mi abuelita fue una persona dura, ya examinando yo las cosas, porque fue del tiempo del hambre y de las persecuciones. Entonces ella trataba de ahorrar todo en grado extremo. A veces yo estaba con ella, a veces me iba a quedar con ella. Cuando hice mi primera comunión, ella me compró mis pantalones, mi uniforme, lo que se pone uno de blanco, hasta mis sombreros de fieltro, ¿no? Recuerdo de cuando fui estudiante y tuve la ocasión de declamar una poesía. Y entonces me decía, mira, vas a declamar, pero si no lo haces, ay de ti que te bajo yo de allí con a varazos, todo eso. Y pues yo me sentía seguro, pero de todas maneras sí, me asustaba de alguna manera la amenaza del abuelito. Entonces cuando terminó la poesía, que ya dije todo, pues el aplauso, según mi papá después le dijeron, ahí tienes un futuro líder. Mi abuelita me premia con compra de fruta en el mercadito. Resulta que mi madre se crió más con su abuelita, quien estuvo con unas monjas. Entonces mi mamá aprendió todo eso, y cuando en 1929 se crea la parroquia aquí en Cuautlancingo y llega el primer párroco, entiendo yo que empezó a colaborar en la iglesia. Y entonces el párroco no duró más que 3 años. Entonces mi mamá, joven, convivió en ese ambiente. Entonces ya cuando ella se casa, las pláticas en la familia eran que el padre fulano, que el padre quién sabe qué, que quién sabe cuándo. Y es todo lo que veía yo, ¿no? Que el señor obispo fulano, que este libro de canciones del señor obispo Pedro Vera Isuria. Y la familia también, pues muy acercada a la iglesia. Fui acólito, y al ser acólito, pues como que se fue dando más estar continuamente en la iglesia, convivir con más sacerdotes, ver a todos esos, y llegó el momento en que vámonos para el seminario. Bueno, no fue tan así. Sucede que no había más que hasta 4º año en la escuela particular. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo le hacemos? Entonces mis papás pensaban mandarme a internarme en el Benavente. Después dicen, no, pues hay una escuela apostólica donde dan 5º y 6º antes de entrar al seminario. Y allí me fui. La vida es un recorrido donde no precisamente
nos lleva donde nosotros nos imaginamos. Yo me fui a los 11 años para terminar mi educación primaria en la Escuela Apostólica de Puebla. Pues ya pasaron esos 2 años allí, donde recibí una instrucción pues que agradezco mucho, porque fue la que me favoreció en toda la vida, sobre todo la de español y matemática. Y yo me acuerdo que el día que me fui fue un 5 de enero. Y sí, el día 6 de enero los Reyes me despertaron allá. Y sí me puse a llorar porque pues era un chiquillo de 11 años, ya sin mis papás. Y de allí entré yo al seminario menor a la edad de 13 años, el 16 de diciembre de 1954. Entonces empecé a estudiar latín, griego y otras materias que son como de secundaria. Ahí pasé 3 años. A los 15 paso a Puebla, otros 2 años de humanidades, con más latín y griego. Empieza francés, empieza inglés y literatura. Que me abrió el mundo futuro. Ya cuando yo he estado dentro de la institución iglesia, me cambió el panorama. Otro año que me sirvió mucho intermedio entre en la filosofía y la teología fue haber estado acompañando al arzobispo de Puebla durante un año. Hubo una circunstancia muy especial que recuerdo en una de mis vacaciones. En la tarde ya eran como las 6 de la tarde y no era yo el último que quedaba y no llegaba nadie por mí. Y entonces pues me animé y que tomo el último viaje que pasó. Como a las 10 no había luz eléctrica. Yo me acuerdo que venía yo, como dicen, tanteando con los pies la vereda, sentir por dónde estaba el camino. Siempre para todos nosotros en el seminario la visita de la familia era muy importante. Cuando llegaba la familia, pues llegaba con dulces, que te hice esto, la mamá que te hice esto, que te preparé esto, mira, traje lo otro y todo eso. Entonces le llamábamos nosotros el chivo, porque chivo en latín significa comida, alimento. La rutina de la comida en el seminario, pues sí, una torta, 2 tortas, o tortillas no había para nosotros, era raro. Entonces, para niños que estábamos en crecimiento, que jugábamos mucho, que estudiábamos, pues como que nos quedábamos con deseos de más. La discriminación más grande que pude haber experimentado, si la hubo, se creían siempre los de la ciudad como un poquito más avanzados, pues nosotros los del campo, pues como que no. Los 15 a los 18 años estuvieron un poquito marcados el destacar un poquito en los estudios. Los alumnos un poquito más destacados del seminario los escogían para ir a estudiar a Estados Unidos, al seminario de Montezuma en Nuevo México. Y los más destacados para ir a estudiar a Roma. Y yo trataba de que no me tomaran en cuenta, porque no pensaba no quería yo irme. Las cosas que me cambiaron la vida, o el asunto que me cambió la vida en realidad, creo yo, fue el que el señor arzobispo me hubiera invitado a acompañarlo a él durante un año. Entonces estuve en Roma, en la Universidad Gregoriana, que es la Universidad de los Jesuitas. Después de un año de estar en Roma, me dicen, te puedes ordenar ya de sacerdote. Entonces me dan mis papeles y todo, la licencia, digamos, para que me ordenen en otro lugar. Me ordenan el Colegio Mexicano, del cual soy fundador. Entonces, cuando yo regreso también acá, llego y le digo al arzobispo, llego en el aniversario de mi ordenación. El aniversario de mi ordenación es medianoche, Navidad. Llego el día 23, el 24. Lo voy a ver y le digo, hoy en la noche quiero cantar mi misa.
Y dice, pues que te acompañe un padre de los misioneros, y ya vine acá y en la noche canté la misa. Pero ya no hubo fiesta. Tuvo un problema, o tenía un problema antes del Concilio Vaticano II, de ser un poquito tradicionalista. Cuando el Papa Juan XXIII llama al concilio en 1962 que empezó, y dice que quiere abrir las ventanas de la iglesia para que entre aire fresco. Y es lo que sucede. Y eso movió a toda la iglesia. Yo soy producto de esa, pues, ¿cómo decir? De esa inquietud que se despertó. Veo que la iglesia en realidad no va por ahí. La iglesia nuestra, la de Puebla, México, sino que van en otra dirección. Y como que me empecé a sentir solo, pues me hizo cuestionarme. El motivo de mi salida de la iglesia obedece básicamente a un desajuste entre lo que yo percibía que debía ser ya, digamos, la iglesia del Concilio Vaticano II y lo que realmente estaba sucediendo. Cuando yo salgo, en realidad me encuentro con dos obstáculos. El primero que tengo que vencer es de alguna manera mis superiores y la familia. El obispo de su anuencia para que me vaya con toda la libertad que yo necesito irme, ¿sí? Y la familia porque ya tiene un condicionamiento donde de alguna manera significo para ellos algo. Entonces el hecho de que contradiga eso, pues va a hacer que no me lo quieran aceptar, ¿no? Me encuentro que las circunstancias externas no son favorables para mí. O sea, yo no fui preparado para vivir de otra manera. ¿Okay? Y lo primero son los estudios. No tengo papeles de naturaleza civil oficial para poder rehacer mi vida afuera. Muchas veces, la meta aquella que nos marcamos no es ni siquiera la que imaginamos. Por eso me voy a Estados Unidos y allá trato de empezar a buscar la vida. Después, pasando los años, consigo un trabajo en México, regreso aquí. Siempre que se cuestiona a un sacerdote por qué se salió, el primer motivo que se presenta en la mente de las personas que lo preguntan, siento yo, es que hay una mujer de por medio. En mi caso, aunque la presencia femenina, obviamente, de forma general, ahí está, no había en concreto una persona en particular. Pasando 2 años, encuentro una persona que pienso que puede acompañar en la vida. Digamos, éramos vecinos, básicamente en el mismo edificio donde vivíamos. Y empiezo a platicar con ella hasta que pues finalmente decidimos que vamos a vivir juntos de alguna manera. Pero me casé después. Creo yo que como esposo ya es padre de familia, me ha ido bastante bien con los problemas que todos tenemos. Yo creo que el principal problema que he tenido yo es que he viajado mucho en mis trabajos. Entonces siempre el alejarse un poco de la familia trae algunas consecuencias, ¿no? Me he preguntado varias veces si lo que hice al ser sacerdote, actuar como sacerdote, estuvo bien o estuvo mal. Pero pues digamos, lo más sano es siempre no cargar con cosas que se le hagan a uno daño, ¿no? Entonces, como dicen, a lo dado, ni Dios lo quita, ¿no?
Es muy agradable tener la familia, tener unas hijas. Yo tengo puras hijas que me quieran, tengo también puras nietas, sí, igual, que me quiera mucho, ser considerado, me llena. Las oportunidades que he tenido en la vida, pues han estado ya preparadas, como diseñadas para mí, ¿no? El haber estado en el seminario, pues conocer latín, griego, literatura, pues me dio toda la oportunidad para estar, para ser profesor, ¿no? Sí, el haber también estudiado algo de sociología, me hizo también tuviera clases en el seminario de eso. Ese ha sido, yo creo que uno de los mayores logros, que con los conocimientos que adquirí yo en el seminario, o sea, he estado a cargo en 3 gerencias editoriales, en el Manual Moderno, Publicaciones Cultural, y 2 veces en Larus. Esto me ha permitido también colaborar para hacer algunos 2 libros sobre Cuautlancingo, junto con mi hermano, en una tarea que tuve como cronista del municipio. Entonces, yo puedo decir que después de 40 años, yo escribía un día algo y decía yo que el Concilio Vaticano no había avanzado gran cosa después de 40 años. Y después de eso me encontré un librito que salió precisamente y decía eso. Finalmente puedo decir que lo que llamamos hoy el humanismo es lo que ha permeado, digamos, gran parte de lo que ha sido mi actuación en la vida, ¿sí? Entonces, pues, el considerar a las demás personas, digamos, como sujetos de todo, de cambios, sujetos de bienestar, sujetos de ser cada día mejores, es lo que me ha ayudado o me ha permitido buscar ese camino de ayudar a la gente. Para mí, el éxito, en primer lugar, es estar en paz con Dios, enseguida estar en armonía con la naturaleza. Me veo en el futuro como un anciano lúcido y productivo. Mi mensaje final es que aprovechen todo lo que les da la vida. Como dice el refrán popular, si la vida te da limones, pues haz agua de limón. La frase que me define de todo mundo está loco, menos yo. Él se dio cuenta que en la vida no hay camino, se hace camino al andar. Me gustaría finalmente que me recordara la gente como un agradable compañero de viaje, alguien que conocieron y del cual se hicieron amigo en el camino. Decirle a la gente que siempre es posible que las cosas salgan mejor.